El agua baja turbia, con muchísima fuerza y condiciona la rutina a centenares de vecinos que han visto cómo se inundan bajos, garajes y tierras de cultivo. Aunque la tendencia es descendente, hay más de 30 estaciones en alerta en Castilla y León, algunas en rojo. Plazas de garaje, trasteros, todo. Y no habíamos conocido una crecida como esta. Mi casa está metida dentro del agua entera. He tenido que irme a una casa de un hermano. Hasta que recuperemos la normalidad, me temo que serán meses. Buenas tardes. Varios municipios de la comunidad nos cuentan que el Duero y sus afluentes llevaban décadas sin alcanzar los niveles de estos días. En la provincia de Valladolid siguen vigilando el agua mientras mantienen los diques fabricados por los propios vecinos. La situación en algunos puntos como Aldeamayor de San Martín en Valladolid ha ido mejorando en las últimas horas, pero los bomberos siguen trabajando a destajo para achicar el agua y poder sacar ese agua de los garajes inundados. Primera jornada de la huelga de médicos que se prolonga hasta el viernes. En Castilla y León, SACIL calcula que la han secundado 1 de cada 5 médicos, sobre todo en los hospitales. Se han suspendido 6.000 consultas en atención primaria y más de 250 intervenciones quirúrgicas. Se ha escenificado hoy el acuerdo entre el Gobierno y los dos sindicatos mayoritarios para la subida del salario mínimo. Es la 8ª vez que sube desde que está Sánchez y el presidente ha acudido a la firma de manera simbólica. Diego Cano. Sí, así ha calificado Yolanda Díaz la presencia de Pedro Sánchez en este acto. Le ha agradecido que haya acudido a la firma. Con esta subida, el salario mínimo interprofesional se sitúa en 1.121 euros al mes en 14 pagas, una subida del 3,1% que se ha acordado entre trabajo y sindicatos sin el apoyo de la patronal. En un mes ya habremos votado en Castilla y León y mientras avanzan los trámites para ese 15 de marzo. Hoy en Segovia, Zamora, Ponferrada y Valladolid han celebrado los sorteos para designar a los miembros de las mesas electorales. Ustedes ya lo pueden consultar. Todas las miradas se concentran hoy en el río Duero y en sus afluentes. A esta hora sigue causando problemas en varios municipios por toda la comunidad. Hay avisos rojos en todas las provincias por donde pasa el Duero, aunque lo peor se registra en la provincia vallisoletana. Después de un fin de semana de inundaciones, el caudal ya se va estabilizando. La situación en Aldeamayor de San Martín en Valladolid ha mejorado en las últimas horas, pero las calles siguen inundadas. Fíjense por dónde me llega el agua a mí todavía. Los vecinos y los bomberos están trabajando a destajo para intentar sacar todo el agua posible de las casas, de los garajes que siguen inundados. También diques de contingencia como el que han hecho en la puerta de esta casa para evitar que entre algo más de agua. Por cierto, que aquí siguen sin agua potable. Los vecinos ya están llegando con garrafas a sus casas. Garrafas y más garrafas. Así es como se apañan los vecinos. El agua nos han avisado que no se podía beber. Ni beber, ni lavar boca, ni nada. O sea, ni aseo, ni cocinar. También se suministra agua en cisternas. Se hace lo que se puede. No está uno acostumbrado a tener que estar fregando los cacharros con una botella, pero bueno, te apañas. Aunque algunos han tenido que abandonar sus domicilios y tirar de familiares y amigos para cualquier cosa. Lavar allí, porque no se podían ni duchar, ni podía la lavadora. La buena noticia es que el nivel del agua ha bajado y mucho en las últimas horas. Le puse el otro día para ver el nivel, el agua le sobrepasaba por mucho y el dique que tengo yo ahí, el agua empezaba a saltarlo. Y sin embargo ahora, mirad cómo está. Aunque lo que se ha perdido no tiene solución. Destrozadas las casas. Están en una zona pantanosa, en lo más bajo del pueblo y sabemos que el agua se va a los bajos siempre. Los bomberos han estado toda la tarde sacando agua de las casas y de los garajes. Yo pienso que es competencia de la Confederación Nacional del Duero, es competencia estatal y mientras no den aquí una solución, esperemos que esto se supere pronto, pero me temo que van a ser varios días y en mi casa serán varias semanas hasta que recuperemos la normalidad. Pero aquí tienen que tomar medidas de inmediato, limpiar el cauce del arroyo, subir las orillas y sanearlo, porque de otra manera esto va a pasar más veces y va a haber más desbordamientos y volveremos a tener este problema, un caos.
Los vecinos de Tudela de Duero siguen pendientes del cauce del río. No recuerdan una igual desde hace décadas. En lo que es esta vivienda, 50 años. Y no habíamos conocido una crecida como esta. Tenía yo 2 años en el 48, que ya esta fue mucho más gorda. Se metió en esta casa de mi madre como 1,5 metros de altura. Y desde entonces ha habido crecidas, pero no como esta de grande. Están achicando agua para evitar que los contadores se paren. De momento tienen luz y siguen en sus casas. Situación distinta a la de los vecinos de la Flor de Castilla, 34 viviendas que fueron desalojadas a las 21 horas del domingo. Muy complicada porque de anoche ahora ha subido el nivel del río bastante y andamos pues pendientes de la situación del río. Plazas de garaje, trasteros, todo. Está todo inundado abajo, toda parte de abajo está inundada. Cada uno intenta hacer muros para evitar que el agua entre en sus hogares. Intentar tapar lo máximo posible para que no entre, entonces vamos a intentar con este caucho tapar la entrada por abajo. Si sube y pasa el caucho, poco más podemos hacer, le pondremos los sacos para hacer un poco de presión. También hay desalojadas 75 viviendas en la urbanización El Camping. El ayuntamiento ha dispuesto de 50 camas en el auditorio, otras 50 en reserva, están libres. 3 familias han sido alojadas en el hostal ideal de la localidad. En un comunicado el consistorio ha indicado que el nivel está bajando y esperan que la tranquilidad vuelva al pueblo. En Aranda, en Burgos, el Duero también ha anegado las zonas más próximas a la ribera. Hacía años que no veían nada igual y el ayuntamiento se plantea solicitar la declaración de zona catastrófica. Día de limpieza y de evaluación de daños en Aranda después de un fin de semana muy complicado. Y es que la ciudad ha vivido la mayor crecida del río Duero desde los años 70 del pasado siglo, lo que obligó a evacuar de sus domicilios a 7 personas. El ayuntamiento está sopesando la posibilidad de solicitar la declaración de zona gravemente afectada, mientras los vecinos siguen muy pendientes de la evolución del río y de un posible nuevo desembalse de agua del pantano de la Cuerda del Pozo. El Duero alcanzó ayer domingo un nivel de 7,29 metros en la crecida más importante desde los años 70 del siglo pasado. Yo vivo aquí hace 36 años y es la primera vez que se me ha metido el agua. Aunque el plan de emergencia por inundaciones ya estaba activado desde la semana pasada, hasta ayer domingo no fue necesario realizar desalojos entre los vecinos. Se agrava la situación, afecta en mayor medida a portales de viviendas y afecta ya a locales comerciales. Se evacúan a 7 personas de sus viviendas. El domingo era imposible salir del portal. La situación más complicada se vivió en el entorno del Parque del Barriles, en la desembocadura del Bañuelos, donde las aguas anegaron viviendas y garajes en la avenida del Espolón. Sí, vamos a poner unos rasillones, igual que todos, un poco por precaución. Más de medio metro estaba inundado y ahí ha llegado. Hoy toca limpiar lodo, achicar agua y hacer evaluación de daños. Tenemos la intención de instar a la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia, lo que antes se conocía como zona catastrófica. Aunque el nivel del Duero ha bajado, los vecinos temen que las crecidas se repitan en las próximas horas. Lo que tenemos es, si hay nieve arriba, que haya deshielo y el pantano de la Cuerda del Pozo le tengan que abrir. Yo lo que no entiendo es por qué no se ha puesto ahí un muro de contención. De hecho, sigue activo todavía el plan de emergencia por inundaciones en nivel 1. Y este es el aspecto que presenta el campo de fútbol de Melgar de Fernamental, en Burgos. La crecida del Pisuerga ha anegado la ribera del río y ha afectado a las instalaciones deportivas. También ha inundado caminos y fincas agrícolas cercanas al cauce. Continúa la preocupación en San Esteban de Gormaz a consecuencia de la crecida histórica del Duero, que el pasado fin de semana obligó a una treintena de vecinos a ser desalojados. Las zonas del margen izquierdo, el más afectado por el paso del Duero, crecido durante los últimos días, continúan anegadas. Son muchas las viviendas rodeadas por el agua. La previsión meteorológica de cara a los próximos días no es favorable, puesto que se esperan precipitaciones en forma de lluvia. La Confederación Hidrográfica del Duero para la jornada de hoy mantiene el aviso rojo en la estación de aforo de Gormaz por un caudal superior a los 4,5 metros y a los 240 metros cúbicos por segundo. La situación nos ha dado un poquito de tregua, pero sigue siendo preocupante. Al final no sabemos cómo va a ser la semana, la evolución climatológica que hay, el deshielo que se prevé en el Urbión y estamos preocupados. Pero bueno, sí que es cierto que ha bajado un poquito. El caudal hemos podido también garantizar la seguridad de las familias. Tenemos empresas muy afectadas, tenemos los agricultores, alguno de ellos me ha llamado y me ha dicho que tenía más de 80 hectáreas afectadas por el agua. Está también lo que es los vecinos y luego, bueno, pues a nivel de la infraestructura municipal es muy complicado evaluar.
actuar. Y a partir de ahí, pues bueno, lo que necesitamos es intentar que todo el mundo tenga agua potable, suministro eléctrico, que se cubran todos los servicios y trabajar en esa línea. Y así está el Duero a su paso por Toro. Hay 3 carreteras próximas al cauce que se han tenido que cortar y la CHD ha activado el aviso rojo. La tendencia, eso sí, es a la baja. En la ciudad de Zamora la alerta también es roja y allí las próximas horas pueden seguir subiendo el nivel. El río Duero, a su paso por la capital zamorana, vuelve a estar en alerta roja. Desde este mediodía el caudal ya supera los 1.300 metros cúbicos por segundo y aunque la tendencia en estos momentos es estable, se espera que para las próximas horas siga subiendo. Alerta roja que también se mantiene en el río Duero a su paso por el municipio de Toro, donde alcanza prácticamente los 1.400 metros cúbicos por segundo y con tendencia al alza, lo que nos indica que para los próximos días o para las próximas horas el caudal aquí en la capital siga repuntando. Un nivel del río que se encuentra ahora mismo por encima de los 2,80 metros y todos los paseos ribereños en estos momentos están cubiertos por el agua. Y también en la provincia de Zamora, por culpa de la crecida del Duero, hay varios municipios que se han quedado sin agua potable. Los pozos que suministran están anegados y la turbidez supera ya los niveles permitidos. Las continuas crecidas del Duero están provocando problemas en las redes de abastecimiento de agua en algunos municipios. Una de ellas es la de Fresno de la Ribera. Desde ayer por la tarde el agua ha cubierto el pozo del que se extrae el agua generando turbidez. Nos avisaron ayer que probablemente que saldría el agua turbia y esta mañana cuando he probado pues sí que sale turbia. El pozo está bastante fuera del río, pero cuando crece, ya es crecido, lo llega a coger. Lo que hay que tener en cuenta es que los cauces cambian mucho y el Duero que yo recuerdo cuando yo era pequeño, hace unos años, pues no es igual. Ante eso la Diputación ha actuado rápidamente, cubriendo la incidencia con agua embotellada, una garrafa de 10 litros para cada familia y restricciones evidentes como no cocinar con el agua del grifo, consumir directamente o lavarse los dientes. No utilizar el agua del grifo ni para beber ni para cocinar. Desde el Ayuntamiento apuntan a que el cauce está lleno de grava y árboles que provocan estas crecidas. Recuerdan que allá por 2001 el Duero estaba por encima de los 2.000 metros cúbicos y no llegó a tapar el pozo. Sin embargo, no es la única en la provincia. Estas crecidas también han perjudicado a otros municipios. La más reciente esta mañana en Palacios del Pan. Con todos los arrastres presenta unos problemas de turbidez importante y la planta potabilizadora que tienen pues no llega por los lavados continuos que tienen que hacer a hacer las limpiezas suficientes. Mismo problema que surgió en Carracedo, donde necesitaron camiones cisterna, aunque el problema ya está solucionado. Una de las causas del aumento del caudal de los ríos es el desembalse. Los que dependen de la Confederación Hidrográfica del Duero crecen a una velocidad de vértigo. Esta semana han alcanzado de media el 82% de su capacidad, 14 puntos más de lo que suele ser normal para esta época. Pero es que en provincias como León incluso llegan al 84%. La provincia de León mantiene el nivel 2 de alerta por inundaciones debido a que en las próximas horas está previsto que continúen los deshielos. Las nevadas del fin de semana en la cordillera cantábrica, sumado a que las temperaturas son más altas esta semana, pueden favorecer ese deshielo y tener consecuencias directas en los cauces. Se vigila con atención la cuenca hidrográfica del Miño-Sil con varios avisos amarillos y uno naranja al paso por Ponferrada, condicionado por el desembalse de Bárcena. Aún así, desde el CECOPI apuntan a que la tendencia general es positiva de cara a las próximas horas. Comenzamos de nuevo la semana marcada por la inestabilidad, por algunas precipitaciones y ahora vamos a ver qué nos espera para estos próximos días. En principio, salvo el miércoles, cuando llega una nueva borrasca y la vemos que nos va a dejar precipitaciones, sobre todo en zonas del norte de la comunidad y fuertes rachas de viento, el resto de los días de estos próximos 4 días se presentan bastante tranquilos. Si lo traducimos y lo trasladamos a la previsión así un poquito más detallada para toda la comunidad, esas nubes que vamos a tener mañana martes a primeras horas, luego el resto del día será una jornada bastante soleada, con máximas en aumento. Miércoles, precipitaciones, sobre todo en zonas del norte y del noreste. En el resto de la comunidad probablemente ni llegue a llover en muchos puntos. Y luego ya a partir del jueves, tiempo mucho más estable. El viernes, cielos mayormente soleados, con máximas que durante el viernes también comenzarán a subir, pero las mínimas bajarán incluso a cifras negativas. Se han concentrado en diferentes hospitales por toda España. Hoy empieza la huelga de médicos que se prolonga hasta el viernes. El acuerdo al que llegó el Gobierno con los sindicatos mayoritarios no les convence y van a seguir con parones. En Castilla y León la han secundado el 20% de los facultativos.
Primera jornada de esta nueva huelga convocada por los sindicatos médicos y que se va a llevar a cabo una semana al mes desde este lunes y hasta el próximo mes de junio. Es la quinta huelga del sector médico en menos de un año y sigue manteniendo sus reivindicaciones, como por ejemplo un estatuto marco propio de los médicos, que ellos puedan negociar directamente con el Ministerio, que las guardias, dicen, no sean de 24 horas y que además computen para la jubilación una jornada laboral de 35 horas semanales o una clasificación profesional que tenga en cuenta sus años de formación y también su responsabilidad. Es la cuarta vez en un año que paran y seguirán haciéndolo hasta junio. Hay muchos médicos de los que están aquí que esta semana se tragarán a lo mejor 90 horas de guardia, lo cual no pasa con ningún trabajador de España. Vamos, que no solo no pedimos algo especial ni somos ningunos privilegiados, sino que todo lo contrario. Los servicios mínimos son elevados y muchos pacientes no lo han notado. La cita normal a las 10:30 y sin problema. Ninguna diferencia. No sabía si iba a estar la médica. No me ha afectado. Muy bien todo. Los médicos están en contra de la reforma del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad pactada con los sindicatos generalistas, pero no con los sanitarios. No cuenta con los médicos, ya desde el año pasado el nivel de negociación o de interlocución con nosotros ha sido siempre bastante malo. El texto mejora las condiciones del estatuto que tenían en 2003, pero dicen es insuficiente. Un estatuto propio para negociar las condiciones laborales específicas de los médicos. Las guardias deben ser voluntarias y que deben pagarse por encima de la hora ordinaria y que deben organizarse y limitarse en el tiempo. Además de una clasificación profesional diferente, porque ellos tienen 11 años de estudios antes de ejercer. Que retire de manera inmediata ese estatuto básico y que haga una negociación real con los profesionales de la medicina y, en segundo lugar, que en vez de provocar huelgas nos dé lo que le pedimos, que eso sí es una competencia suya, que es que ponga a disposición de todas las comunidades autónomas más médicos especialistas a nuestra disposición. Y otro acuerdo al que ha llegado el Gobierno con los sindicatos mayoritarios, pero que no convence esta vez a la patronal. Se ha firmado una nueva subida del salario mínimo. Pide Sánchez a los empresarios que paguen más, que suban los sueldos si los beneficios crecen. Volvemos a Madrid, Diego. Sí, hoy se ha escenificado aquí en el Ministerio de Trabajo la firma del acuerdo entre Gobierno y sindicatos para subir nuevamente el salario mínimo interprofesional. Tanto Pedro Sánchez como Yolanda Díaz han celebrado esa subida. El presidente del Gobierno ha reprochado la ausencia de la patronal en el acto y les ha criticado también por, ha dicho, mirar con lupa el salario de los que cobran el mínimo en un contexto de bonanza económica. Díaz ha recordado a los empresarios que son también ellos los que deben subir el sueldo de sus trabajadores. Con esta subida del 3,1%, el salario mínimo interprofesional se sitúa ahora en 1.121 euros al mes en 14 pagas. Hacer un llamamiento a las empresas españolas para que no solo desde lo público, como lo hacemos, sino que en la negociación colectiva suban los salarios en nuestro país. Al final el SMI es una palanca para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadores de la comunidad. Partimos con una situación de inferioridad, es decir, tenemos un salario medio inferior a la media del país. Va a beneficiar a 1.660.000 trabajadores en España y a 125.000 en Castilla y León. El 10%. Y esta subida ha contado nuevamente con el rechazo de la patronal. Hace unas semanas la calificaban como una trampa y también como una falta de respeto, aseguraban, ante la falta de comunicación que dicen existe por parte del Ministerio. Hoy mismo el presidente de una de las empresas más importantes y presente en el IBEX, Mapfre, ha mostrado su total desacuerdo. Señala que debe ser un consenso de todas las partes. El diálogo social y el consenso entre los agentes sociales pues es prioritario, ¿no? Y tomar medidas unilaterales para desarrollar políticas oportunistas pues no es el mejor de los, vamos, no es el camino. Los vecinos de Segovia, Zamora, Ponferrada y Valladolid ya pueden consultar si les tocará participar en una mesa electoral de cara al 15 de marzo. En esos ayuntamientos se han celebrado hoy los sorteos. El plazo para los demás termina en un par de días.
Es el azar el que determina a quién le toca. Los ayuntamientos utilizan un programa informático del Instituto Nacional de Estadística, del INE, que escoge a 9 personas por cada mesa electoral. Los mayores de 70 están descartados. Desde hace años ya no hay bombos ni bolas en el sorteo. Basta con un clic en un programa informático que suministra el Instituto Nacional de Estadística. Es un sistema que de forma aleatoria elige las personas que forman parte de las mesas. El sorteo se realiza en un pleno extraordinario que se convoca al efecto. Todos los ayuntamientos usan la misma aplicación que les da el INE independientemente de su tamaño. Con él eligen a 9 personas por cada mesa electoral. El presidente, los 2 vocales y 2 suplentes para cada puesto entre un amplio sector de la población. Tener 18 o más años el día de las elecciones, en este caso será haber nacido el 15 de marzo del 2008 o antes y tener hasta 70 años. Para ser presidente de mesa hay que tener bachillerato o educación superior, mientras que para ser vocal se exige la educación secundaria. Solo se puede elegir a un ciudadano para la mesa electoral de la zona en la que está empadronado, es decir, no para otro colegio de su localidad. Si nos toca ser mesa... En el caso de haber sido elegidos, recibiremos en casa una notificación. Y este año, como novedad, también estará la posibilidad de recoger esa notificación de forma electrónica. Lo facilitarán las webs de algunos ayuntamientos como el de Valladolid con el programa clave o el certificado digital. Y lo más probable es que en unos días veamos otra vez imágenes como estas. Vecinos que han sido elegidos para formar parte de una mesa y que presentan un recurso para librarse. Las causas que se pueden alegar son muchas, entre ellas que el 15 de marzo se tengan que prestar servicios esenciales de importancia vital, como los de carácter sanitario, de protección civil o bomberos. Y mientras sigue la precampaña y las promesas electorales, hoy el líder del PP en Castilla y León ha dicho que se compromete a ampliar el suelo industrial en los polígonos de la comunidad para que se puedan asentar nuevas empresas. Conseguir una tierra próspera y de futuro pasa, para el líder autonómico del PP, por ofrecer empleo de calidad en la comunidad y para ello es necesario, asegura, aumentar el suelo industrial disponible. Anuncio como novedad que vamos a ampliar hasta las 2.600 hectáreas de suelo industrial que sea de calidad, que sea flexible, que también sea accesible y que esté dotado de energía renovable. Suelo a bajo precio que, además de para la implantación de nuevas empresas, sirva para fomentar la competitividad. Y hacerlo además desde la calidad, desde la innovación y también desde la apuesta por la sostenibilidad y la internacionalización. Propuestas útiles, subraya, como la bonificación del peaje para usuarios recurrentes o la puesta en marcha de ayudas que palíen las consecuencias de los temporales. A los agricultores y a los ganaderos, a los particulares allí donde no lleguen los seguros, ayudar a los ayuntamientos con maquinaria y con personal para las actuaciones de emergencias, para la reparación de las infraestructuras públicas. De cara al 15 de marzo, recuerda que él sale a ganar, dejando claro al resto de partidos que si fuera necesario llegar a acuerdos, las condiciones se impondrían desde el territorio y no desde Madrid. El secretario general del PSOE en Castilla y León se ha reunido hoy con representantes de la economía social en Salamanca. Carlos Martínez ha destacado que 1 de cada 3 castellanos y leoneses ha tenido que salir fuera de la comunidad para desarrollar su proyecto vital. Y de los que se quedan, 1 de cada 4 vive en riesgo de exclusión social, sobre todo en el medio rural. Para atajar esta situación, Martínez propone cambios en la organización de la Junta. Una línea estratégica clara dentro de la Consejería de Empleo y que mediante una Dirección General específica de Economía Social pueda arrancar de la mano, como digo, de los colectivos una estrategia de impulso, de apoyo a esta línea de la economía que es absolutamente básica, fundamental para el progreso y desarrollo, para que no se queden atrás ninguno de estos territorios absolutamente abandonados a su suerte. Carlos Pollán dice que Vox es la única vía útil para acabar con el gobierno de Pedro Sánchez. El candidato de la formación de Santiago Abascal sostiene que eso se traduce además en las encuestas. El voto útil verdadero en esta campaña electoral y en las que vengan es a Vox.
está claro que cuanto más Vox hay menos Pedro Sánchez, y no, como dice el Partido Popular, que hay que concentrar su voto en ellos para acabar con Sánchez. Pues Vox podría duplicar su presencia en el Congreso si hoy se celebrasen elecciones generales. Lo dice un sondeo para La Razón que le da la victoria al Partido Popular, con hasta 144 diputados. Con alrededor de un centenar de escaños para los socialistas, la encuesta señala el pacto entre PP y Vox como la única mayoría posible, porque juntos podrían sumar hasta 210 diputados. Otra encuesta para El Español dibuja un escenario muy similar. Pronostica un ligero aumento del apoyo al PP, un fuerte descenso de Vox y un descenso de PSOE, Sumar y Podemos, que juntos no llegarían a los 113 escaños. Pero el CIS lleva la contraria a la mayoría de las encuestas. Su último barómetro apunta a que el PSOE sería la primera fuerza, con casi 10 puntos de ventaja sobre el PP. Sitúa a Vox con tendencia ascendente en tercer lugar, mientras que Sumar tendría un 7% de apoyo y Podemos no llegaría al 4%. En ese mismo CIS, por cierto, la vivienda sigue siendo la principal preocupación para los españoles. Hoy Pedro Sánchez ha anunciado que va a crear más parque público y accesible para los que tienen dificultades. Se van a movilizar 23.000 millones para construir 15.000 viviendas cada año. El fondo extenderá al inversor privado una alfombra roja, pero no para especular con un derecho constitucional, sino para construir un hogar para la mayoría de aquellos ciudadanos y ciudadanas que hoy tienen una dificultad, cuando no una imposibilidad de poder llegar a acceder a una vivienda. Y después de la vivienda, la inmigración se ha convertido en el segundo problema para los españoles, según el CIS. Lo señala más del 20% de los encuestados, un 5% más que hace tan solo un mes. De hecho, hace un año, ese barómetro situaba a la inmigración en el 5º lugar. Hace semanas el Gobierno anunció que iba a poner en marcha una regularización de inmigrantes en nuestro país. Una manera de asentar a las personas que llevan tiempo viviendo en España y que tienen que acreditar determinados requisitos. Las ONGs que trabajan con ellos llevan todo este tiempo empleándose para asesorarlos legalmente. Son los rostros de Damaris, de Fátima, de Sonia, de Angélica. Se trata solo de algunos de los inmigrantes en situación irregular que acuden a esta ONG de Valladolid en busca de información sobre el proceso de regularización. En cuanto salió la noticia, al día siguiente había un montón de gente aquí. Y cada semana lo vamos notando. Sus charlas informativas semanales no son suficientes. La abogada da más de 30 citas semanales para un asesoramiento más personal, pero aún con pocas certezas. El texto que se publicó hace 3 semanas es un borrador que está en proceso de cambio, se está revisando, van a añadir propuestas. Pero sí se puede avanzar en preparar documentación. En principio tienen que acreditar su estancia aquí antes del 31 de diciembre y hay muchas opciones. Puede ser un empadronamiento, una tarjeta sanitaria, el carnet de la biblioteca municipal, una factura de un comercio o de una eléctrica, un envío de dinero. Es una ayuda gratuita que ofrecen también en ACCEM y también ellos han notado el aumento de consultas, cerca de 500 en la comunidad. Estamos en las diferentes provincias teniendo reuniones, tanto a nivel de interior, subdelegaciones de gobierno, incluso con el delegado de gobierno, para ver de qué manera podemos establecer algunas pautas. Estas organizaciones coinciden en el mensaje: llamada a la calma y la prudencia y a esperar el texto legal definitivo. Más cosas. El Tribunal Supremo ha emitido una sentencia en la que autoriza la caza del lobo solo como último recurso para evitar daños al ganado. Rechaza así un recurso del Gobierno de Cantabria sobre la caza autorizada en 2022 y exige que antes de recurrir a la extracción de la especie se prueben medidas alternativas. El Alto Tribunal recuerda que el lobo está protegido por ley y que cualquier control debe cumplir condiciones estrictas de preservación. Tremendo susto el que se han llevado hoy en Salamanca los pasajeros de un autobús que ha chocado contra un bloque de viviendas. Hay 7 heridos. Al parecer el conductor ha sufrido una indisposición.
Son las huellas del tremendo impacto que se producía pocos minutos antes de la 1:30 del mediodía, cuando un autobús de la línea 7 del transporte urbano chocaba contra este edificio. El conductor, un hombre de 55 años, sufría una indisposición al volante y no podía evitar el impacto, que afectaba fundamentalmente al establecimiento comercial y a parte del portal. Son muchos los daños materiales, pero afortunadamente las 7 personas que viajaban en el bus únicamente sufrieron algunas heridas leves. Todos, junto con el conductor, fueron trasladados en ambulancia hasta el hospital. Perdió un poco el conocimiento el conductor y que se vino directo aquí. Lo que es raro es eso, gracias a Dios no pasaba nadie por el paso de peatones, que no venía ningún coche de frente. Ha movido un centímetro el pilar del edificio, que eso es lo más complicado, que ahora acaba de irse el técnico de valoración, el del perito, y bueno, pues eso es lo que más, y arreglarlo cuanto antes. Y en Soria investigan al conductor de un autobús escolar que cuadruplicaba la tasa de alcoholemia. En el autocar viajaban 49 menores de entre 9 y 12 años acompañados de profesores y monitores. Agentes de la Guardia Civil observaron que el conductor presentaba síntomas evidentes de embriaguez. Se enfrenta ahora a penas de cárcel de 3 a 6 meses. En Benicàssim, en Castellón, se investiga como un presunto caso de violencia de género el asesinato de una enfermera en un centro de salud. Tenía 64 años. Según ha informado la Guardia Civil, el presunto agresor de 70 años es la expareja de la mujer. El hombre habría irrumpido en el centro hospitalario con un arma blanca y habría atacado a la víctima frente a compañeros y pacientes. Ya está detenido. Hay numerosas sentencias del Supremo que han anulado contratos de tarjetas revolving, aunque siguen siendo ofertadas bajo condiciones que a priori parecen atractivas, pero que presentan intereses abusivos. Muchas veces superan el 20% esos intereses. Así que las cuotas, a pesar de ser bajas, parece que nunca acaban. Un electrodoméstico, un mueble o simplemente una gran compra del día a día. Vamos a pagar y nos ofrecen una tarjeta, aunque no lo digan así, revolving. Todos son ventajas, una cuota mensual baja. Ese es el gancho, pero ojo, porque lo que parece una forma de hacer más llevaderos nuestros gastos puede convertirse en una pesadilla, porque el cliente, además del dinero financiado, paga intereses, paga una serie de comisiones y paga la prima de seguro. Y como la cuota, si lo venden, siempre es muy baja, la deuda pendiente crece y crece, porque los intereses de estas tarjetas suelen superar el 20%. Paga, no deja de pagar. Algo que no suele explicarse en el momento de la firma y que al final sirve para acudir a la justicia. En la mayoría de los casos se ganan por falta de transparencia, aunque si el tipo es muy elevado, también se podría ganar por usura. Por eso las demandas por tarjeta revolving no dejan de subir. Solo en este despacho el año pasado se tramitaron 5.000. Más de un 99%. Es decir, casi todas terminan con el cliente recuperando parte de su dinero. De esta forma tan descriptiva, un infierno. María Victoria nos resume su experiencia con las tarjetas revolving. Yo no sabía que tenía tarjeta revolving. Vas cogiendo mini créditos o una tarjeta para pagar un frigo. Y poco a poco, como la cuota era pequeña, acumuló hasta 4, todas en principio para compras que no se salían de lo habitual. La letra pequeña, segura. Te lo venden todo muy bonito. Nunca se la leyeron. Tú vas pagando todos los meses, pero nunca termina. Y te das cuenta que los extractos que te mandan, los intereses y el seguro, es más que la cantidad que estás pagando, entonces no terminas de pagarla nunca. Y así estuvo años, pagando cada mes pues unos 400 o 500 euros. Por sus tarjetas revolving. O comías o pagabas, una de las dos cosas. Hoy, por suerte, ha recuperado parte de su dinero. Los tribunales le han dado la razón y aún tiene un proceso pendiente. Ahora mismo... Yo las tarjetas no las quiero lejos. Y no quiere ninguna que no sea la de sacar dinero del banco. El Carnaval de Toro continúa por todo lo alto, esta vez con el desfile infantil como gran protagonista. Alrededor de 700 niños y niñas salen desfilando desde la Plaza de San Francisco, acompañados de sus padres, profesores y amigos, recorriendo varios puntos de la ciudad y terminando en la Plaza Mayor. Esto es una prueba más de que el Carnaval se vive desde bien pequeños.
porque me encanta el rosa y es un color que no había, había, pero estaba chulo. Nos hemos juntado bastantes niños, son 17 niños. Y bueno, pues como son tan ricos, pues siempre están para comérselo. Bueno, pues ya sabes que estas navidades el Funko ha sido el juguete de moda y no podíamos quedarnos atrás, así que un año más aquí estamos a disfrutar del Carnaval de Toro.